Le decíamos al inicio, les proponemos elevar la mira. La NASA logró por primera vez en la historia desviar un asteroide de su trayectoria en una misión de prueba de defensa planetaria. Este es un momento determinante para la humanidad, dijo el jefe de la Agencia Espacial, Bill Nelson. Esta misión muestra que la NASA está tratando de estar lista para lo que sea que el universo nos arroje, dijo. Y entre el equipo de profesionales que trabajó en este proyecto, que lleva por nombre DART, estuvo un uruguayo que es a quien recibimos esta mañana aquí en Desayunos Informales, el astrónomo Gonzalo Tancredi, que es miembro además de la Unidad Astronómica Internacional. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bien. Empecemos explicando... Una semana muy agitada. Sí, ahí está, porque, a ver, esto sucedió en realidad hace unos días. Sí, el 26 de septiembre. Ahí está, pero había que ver cuál había sido el resultado de la misión, en qué medida efectivamente habían logrado desviar la trayectoria del asteroide. Expliquemos un poco el concepto de defensa planetaria y qué era lo que buscaba hacer esta misión, más allá de los datos que yo tiré. Bueno, si bien el término defensa planetaria podría abarcar diferentes alternativas, generalmente... Claro, suena pomposo. Generalmente se utiliza para el estudio, el análisis de las alternativas que tendríamos para mitigar el efecto del impacto de un asteroide o un cometa. O sea, ¿qué podemos hacer ante el hecho de que un cometa o un asteroide pudiera impactar contra la Tierra? Que no es algo que lo hagan porque les sobra el tiempo. No es solamente realidad... cuestión de ciencia ficción, sino es real. Han ocurrido este tipo de impactos y conocemos una población de objetos, que podemos hablar de varios miles de objetos, que están en una órbita que cruza la órbita de la Tierra, y como si estuviéramos hablando de dos autopistas que van en paralelo en una parte, pero en realidad en algún momento se cruzan. Si nosotros nos encontramos con un asteroide en el mismo punto de corte, ahí lo que va a ocurrir es un impacto que, dependiendo del tamaño del asteroide, sean las consecuencias más o menos catastróficas, principalmente para la vida en la Tierra, no tanto para la Tierra en sí, pero sí para las diferentes formas de vida, en particular la humanidad. Claro, tenemos el antecedente de lo que ocurrió con los dinosaurios, por ejemplo, que una de las hipótesis es que haya sido... Sí, es la hipótesis más aceptada de que hace 65 millones de años atrás la extinción de los dinosaurios estuvo causada por un gigantesco impacto. Ahí está. ¿Y cómo le llegó a usted la propuesta de la NASA para integrar este equipo y qué rol cumplía particularmente dentro del grupo? Bien, desde hace varios años se vienen reuniendo una conferencia que se llama Conferencia de Defensa Planetaria, justamente, que analiza estos temas. Es hermoso. Qué notable nombre. Nos remite, no sé, a Superman. Sí. Bueno, sí. A la Liga de Superhéroes. Más o menos, o sea, porque en realidad los que nos juntamos ahí no son solamente astrónomos o físicos, sino también ingenieros, astronautas y hasta gente vinculada a temas más políticos en tratamiento de emergencias. Claro. ¿Por qué? Porque se hacen ejercicios en el cual se hacen una especie de simulacros de qué es lo que podría suceder ante un impacto. Bueno, y a partir de esas conferencias es que viene surgiendo la idea de hacer una misión de testeo o de poner a prueba una de las técnicas que se ha venido manejando para desviar un asteroide. En primera instancia, señalar que no queremos destruir, no queremos explotar el asteroide, sino solamente desviarlo levemente para que en lugar de chocar contra la Tierra, pase por el costado y no nos afecte. Siga su rumbo. Entonces, de esa conferencia, bueno, he estado en contacto con muchos colegas y cuando surgió la propuesta de la misión, me invitaron a participar de los grupos de trabajo que se vienen conformando desde hace casi 4 o 5 años, en las cuales se analizaron diferentes aspectos. Por ejemplo, bueno, qué es lo que iba a suceder en el momento del impacto, cómo se iba a propagar la onda generada por el impacto, el material que se iba a eyectar, qué observaciones se había que hacer. Bueno, se fueron conformando los grupos y yo participé de varios de ellos, haciendo experiencias en nuestro laboratorio que tenemos montado en la Facultad de Ciencias, un laboratorio que llamamos de medios granulares, y eso lo explico ahora por qué es así, y haciendo, por ejemplo, algunas predicciones que en cierta forma yo considero que se comprobaron con las observaciones, y esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Para terminar esto, ¿por qué decíamos de medios granulares? Porque si ustedes ven las imágenes, quizás esa imagen no es la más, o sea, de hecho esto es una animación, sí, es una imagen previa, y lo que vimos después es quizás bastante diferente a lo que realmente estaba planteado en esta imagen. ¿Por qué? Porque el asteroide
no era una roca monolítica, una gran roca en el espacio, sino un aglomerado de pequeñas rocas. Como si fuéramos... Un archipiélago de rocas. No, más que eso, pensar una gran pila de pedregullo, Bien. una gran pila de arena quizás. Bueno, más de eso. Eso es lo que vemos ahí. Lo vemos claramente en esas imágenes. No vemos que sino vemos una cantidad de rocas pequeñas. Entonces, por eso hablamos de medios granulares y ese es el laboratorio que tenemos implementado en la facultad para estudiar estos temas. Ese es el momento, bueno, ahora cambiamos de la transmisión, Claro. lo que se veía era cómo se iba acercando, lo que se había Exactamente. enviado desde aquí hacia ahí hasta que se corta la transmisión, que fue el momento del impacto. Eso fue lo que transmitió NASA TV, lo seguimos en el planetario municipal, estaba repleto el planetario de jóvenes y de interesados en esta temática, y fue un momento muy emotivo, digamos, realmente ver que se había logrado el objetivo principal, que era impactar. Ese fue el primer objetivo Ahí de la está. misión. El objetivo era impactar, digamos, no era que se estaba tirando una bomba, un misil, era, digamos, era con la energía del movimiento nomás. Exactamente, lo llamamos energía cinética o impactor cinético a esta técnica. Y había que esperar entonces unos días para ver si qué era lo que se había logrado, en cuánto se había logrado modificar el movimiento del asteroide, qué resultados hubo en ese sentido. Bueno, sí, como tú decías en primera instancia, acá estábamos, yo muchas veces lo digo, jugando a la carambola cósmica. ¿Ah? O sea, se impacta a un objeto para que eso desvíe la trayectoria, como lo hace uno en el juego de billar. Entonces lo que había que ver era la eficiencia, o sea, eso es lo que en definitiva era el experimento, determinar la eficiencia de la técnica de desvío. Uno sabía qué masa tenía la sonda espacial, 570 kilogramos en el momento del impacto, qué velocidad iba a impactar, unos 22.000 kilómetros por hora, y sabíamos más o menos el tamaño, y mucho mejor a partir de las observaciones de este blanco, que era el satélite Dimorphos. Entonces lo que queríamos ver es cuánto lográbamos desviarlo de su trayectoria. ¿Qué trayectoria? Y ahí es importante señalarlo. Como yo decía, es un satélite de otro asteroide, un poco más grande, que se llama Didymos. Didymos tiene 800 metros de diámetro, Dimorphos 160, y está dando vueltas. Entonces lo que queríamos era cambiar el período orbital, el tiempo que Didymos da una vuelta en torno a Dimorphos. El periodo antes del impacto era de 12 horas aproximadamente y se le bajó media hora. 32 minutos más exactamente, es el nuevo periodo. O sea que eso muestra que está, por una parte, se obtuvo un resultado mayor de lo esperado. Se pensaba que iban a ser unos pocos minutos, al final terminó siendo 32 minutos, lo que muestra que esta técnica es realmente factible, la eficiencia es muy grande y se podría escalar esto a otra situación más riesgosa cuando encontremos algún asteroide que pudiera llegar a venir en curso de impacto contra la Tierra. Te hago Ahora, sí. Pero no puedo dejar de ver esas imágenes. Parece muy pequeño el objeto que impacta frente al asteroide. Igual logra eso. Sí, estamos. La sonda espacial era del tamaño de un frigobar, ni siquiera de una heladera, porque tenía 1,20 m de lado, ¿ah? Pesaba 570 kilos, como decía. Un rasguño parece que le hace. Claro, pero no sé si llegaron a ver algunas de las imágenes, hay muchas en internet. Momentos antes del impacto, días antes del impacto, se liberó una pequeña sonda italiana, se llamaba Alicia Cube, que se aproximó al asteroide después del impacto. Entonces estuvo presente en la escena del crimen y las imágenes son espectaculares. O sea, la cantidad de polvo que salió despedido, justamente, teniendo un objeto tan pequeño como proyectil, la cantidad de polvo fue impresionante y de hecho eso nos dificultó la observación por varios días. En los primeros días, y todavía hay, en torno al sistema hay una nube de polvo que está rodeándolo y que hoy en día forma una extensa cola, que fue justamente una de las predicciones que nosotros hicimos en alguno de los trabajos. Las dos preguntas que quería hacerte en una era, ¿qué tan probable es que suceda, que llegue un meteorito a la Tierra? ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿No? ¿Cuál sería la consecuencia? Ambas respuestas son función del tamaño del objeto que podría llegar a impactar contra la Tierra.
generalmente hablamos de dos grandes categorías. Los objetos de más de 1 kilómetro de diámetro, más de 1000 metros de diámetro, o sea, mayores que estos, que en ese caso tienen lo que llamamos consecuencias catastróficas globales, a escala planetaria. Podrían inducir una extinción, quizás no una extinción masiva al estilo de los dinosaurios, pero una afectación a todo el planeta. Ese tipo de impactos ocurre cada algunos millones de años, ¿tá? Son frecuencias bajas, pero lo bueno que de esos objetos hoy en día, que son del orden de 1000 objetos que podrían llegar a impactar contra la Tierra, conocemos ya más del 95%, o sea que ya los tenemos catalogados y estamos seguros que en los próximos 100 años o pocos cientos de años ninguno va a impactar, aunque hay que seguir monitoreándolos para ver qué va a pasar en el futuro. Pero después tenemos objetos más pequeños, como este Dimorphos de 160 metros de diámetro. Ahí los números se disparan. Ahí podemos hablar de decenas de miles o cientos de miles de objetos de este tamaño, de los cuales podríamos decir que impactan contra la Tierra con una frecuencia un poco mayor, de algunos pocos miles de años, 20.000 años aproximadamente, pero de esos conocemos una fracción bastante pequeña, o sea, conocemos del orden del 40%, el 60% todavía está por descubrirse. Con lo cual, ahí nos presenta una gran incertidumbre, porque son más pequeños, más difícil de observar, mayor incertidumbre, y todavía tenemos una gran cantidad que no los conocemos. Entonces, a esos es a los que estamos en definitiva en este momento apuntando, porque esta técnica del desvío por impactor cinético sería justamente utilizable más bien en estos asteroides entre 150 metros y 1 kilómetro de diámetro. O sea, podemos estar tranquilos de que si eventualmente aparece algún meteorito que vaya a impactar contra la Tierra, esta experiencia nos permite ser optimistas con que eventualmente capaz que la podemos desviar. Ahí va. O tenemos que estar nerviosos. Hay que escalarla en el sentido de, acá fue un experimento de pequeñas dimensiones, pero con una sonda espacial más grande, podría ser, más grande significa en términos espaciales un aumento muy grande de costos. Esta misión salió unos $300 millones. Si quisiéramos un asteroide más, impactar un asteroide más grande, sería más grande. Y lo último que no comenté es que las consecuencias de un impacto de un objeto de este tipo ya no son a escala planetaria, sino a escala regional. ¿Qué tamaño? Bueno, una provincia o un pequeño país como Uruguay podría estar afectado, como ocurrió, podríamos decir en forma similar o ni siquiera tan grande, en el año 1908, cuando un objeto más pequeño que este, de unos 50 metros de diámetro, ingresó a la atmósfera en la Siberia rusa, más precisamente en Tunguska, y un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados de floresta, digamos, de bosque que había en esa zona, por suerte, quedó totalmente devastada. Después se visitó esa zona y los árboles estaban barridos en todas direcciones como producto de la explosión en la atmósfera. ¿Con cuánta previsión hay que trabajar para llegar a o para hacer un desvío? Porque no es que cuando está en la puerta o entrando en la atmósfera lo podés desviar, tenés que trabajar con cierta previsión. Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que todavía nos falta calcular. En estos días yo te decía, hemos estado muy agitados porque desde el 26 hasta hoy hemos tenido reuniones todos los días del grupo internacional, y uno de los temas de discusión, porque ha sido la pregunta es, bueno, si utilizáramos esta técnica contra este asteroide, ¿cuánto tiempo de antelación tendríamos? No hay todavía medidas concretas, pero si utilizáramos esta técnica estamos hablando de varios años y varias decenas de años de tenerlo que descubrir, aplicar la técnica para que luego, después de ese tiempo, no impacte contra la Tierra. O sea que por ahora hay que todavía trabajar mucho y especialmente descubrirlos, los objetos. Claro, ese es el desafío mayor. Ese es el gran desafío. Ahora, me surge una pregunta de cómo funciona la técnica, ¿no? Porque uno capaz que pregunta una tontería, pero uno lo que piensa es, como decía Ana, es un meteorito yendo hacia la Tierra, algo que viene derecho a impactar con la Tierra. Acá la lógica en realidad es algo que viene orbitando. Claro, pensémoslo más en términos de dos pistas de autos que se cruzan, ¿da? Tenemos una pista de auto que es la de la Tierra dando vuelta en torno al Sol, y otra pista de auto que es la de el asteroide dando también vueltas al Sol. Pasan
muchas veces cerca, ¿tá? Y en algún momento puede ocurrir que se crucen. Si nosotros logramos que el asteroide cambie un poco, se frene y no pase en ese momento, vamos a lograr que entonces podemos hacerlo en alguna de las vueltas anteriores para que eso sea, digamos, la consecuencia de esa ocurra que en el momento en el cual predecimos que va a haber un impacto, no vaya a ocurrir. Ahí está, bien, perfecto. ¿Qué distancias estamos hablando? ¿A qué distancias llegamos ahora, por ejemplo? Eso no es una limitante, digamos. No es una limitante. No es una limitante, digamos. Hoy en día podemos enviar sondas espaciales. Y además, otra de las cosas que no se comentó, pero lo veían quizás en las imágenes, cuando se hizo la aproximación, ustedes ven que la cámara se iba como corriendo, o sea, no teníamos centrado el objeto. ¿Tá? Ese no era un problema del camarógrafo que iba a bordo, sino era el hecho de que se iban haciendo ajustes a la trayectoria de la sonda espacial para que impactara lo más cercanamente. Y eso no eran haciendo ajustes desde aquí de la Tierra, o sea, con un joystick moviéndolo, sino con un sistema de navegación inteligente, de navegación autónoma, que iba identificando su blanco y haciendo los pequeños ajustes para que impactara. O sea, la tecnología de la puntería tampoco parecería ser un problema. Sí, es vale decirlo, son las tecnologías que se utilizan para los misiles. Para la guerra. Exactamente, porque el organismo de NASA, ni siquiera de NASA, el laboratorio que desarrolla esta misión, que es el Applied Physics Laboratory de la Johns Hopkins University, es un laboratorio que una de sus ramas de investigación son justamente los sistemas de navegación de dispositivos militares. Entonces, es una técnica que se utilizó para esto, para poder justamente apuntar y dar exactamente en el blanco. Le cambio de tema y tengo que traer el tema obligado para mí porque yo... ¿Cuál de todos? El tema de Plutón. La degradación de degradación Plutón. de Plutón, porque Vos lo no sé escribiste en uno por lo menos aparece en uno del libro de crónicas de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, creo que es el artículo mío que más ha sido traducido a otros idiomas, que refiere justamente a Tancredi, porque él con el astrónomo Julio Fernández jugaron un rol central en que Plutón dejara de ser un planeta y pasara a ser un planeta enano o un planetino, era la palabra, ¿no? Sí, el término que finalmente primó fue el de planeta enano, pero se manejaron alternativas como planetino. Pero en lo importante dejó de ser un planeta, ¿no? Como aprendimos todos, por lo menos yo, y creo que ustedes también en la escuela, ¿no? Tuvimos que Entramos todos en desaprender un planeta ¿Qué del vamos sistema a hacer solar. con la canción que todos Claro. sabemos que nos guían con dónde están los planetas tan cerca de la Tierra? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que Ahora sacarle la después última la frase. Claro. Pero la pregunta iba que cada tanto reaparecen informes que dicen, no, Plutón debería volver a ser un planeta. Ahora estaba mirando uno que decía, bueno, científicos dicen que Plutón debería volver a ser un planeta. ¿Ha cambiado algo o mantenemos firme la decisión del planeta enano y Plutón afuera de los planetas? La decisión está fundamentada y está firme en la Unión Astronómica Internacional. Tú mencionabas, yo hasta hace poco era el presidente justamente de la División de Sistemas Planetarios y Astrobiología de la Unión, que es justamente la que se encarga de estos temas, y no se ha planteado una nueva revisión de esta definición, y de hecho está siendo aceptada, o ha sido aceptada por toda la comunidad internacional. La NASA, ¿tá? que en su momento, y todavía varios investigadores norteamericanos se han opuesto a esta definición, la adopta como la clasificación del sistema solar con 8 planetas. Entonces, en ese sentido yo no creo que haya posibilidades de revisión, porque nuestra información, si bien hoy conocemos mucho más de Plutón, hubo una misión de la NASA muy exitosa que fue New Horizons, nuestra visión del sistema solar es que, bueno, Plutón tiene características diferentes al resto de los planetas, y en esa zona donde está Plutón hay otra cantidad de objetos de características similares que, si incluimos a Plutón como el planeta, haría necesario que también los incluyera a estos otros. ¿Y serían cuántas decenas? Y sí, serían decenas, por lo menos algunas decenas, sin duda. Entonces... El conocimiento ¿en qué año fue aquello? El año 2006 fue la resolución, bueno, ya lleva más de 15 años. Y en estos 15 años no ha habido nuevos conocimientos que cambien eso. Claro, no ha habido nuevos conocimientos, no ha habido tampoco ningún planteamiento oficial
Y bueno, y agradezco aquella entrevista que me hiciste a aquel tiempo porque todavía da para hablar. Yo recién hablábamos fuera de cámara, hoy tengo una entrevista por un podcast chileno sobre el tema porque, bueno, quieren seguir hablando de esto. Sí, marcó para muchos, creo que un poco por lo fuerte que estaba la imagen de cuáles eran los 9 planetas y como decía Paola, que yo tampoco conozco la canción. La canción. No, Marte, El planeta que está más cerca del Sol es Mercurio, después sigue Venus, nuestra Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Exactamente. Muy bien. La conocía Tancredi, sí. La había oído y hay versiones también en inglés de Es la misma. la única forma que logré en aprender la distancia de la a mí Tierra en la del escuela me planeta. enseñaron. Y Tancredi tiró todo eso abajo. Te sacamos la última frase ahora. Gonzalo Tancredi, astrónomo, responsable entonces de haber despedido a Plutón del sistema solar. No para tanto. Junto a Julio Fernández. Junto a Julio Fernández, es verdad. Ahora son las 9:29, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.